Seguimos en Cosechas y Negocios y como les decíamos, uno de los temas que acaparó la semana y que creo que nos va a dar que hablar mucho hacia adelante es este intento de abrir los colchones, sacar los dólares que financien la economía, en esto que se llama la remonetización, ¿no? Y en este caso buscar una remonetización de la economía en dólares y bueno, para esto hay un intento del gobierno de atraer inversiones y de, sobre todo esto, volver a traer a la dinámica de la economía los dólares de los particulares, ¿no? Hay distintos cálculos sobre este tema. Y este fue uno de los temas que va a estar dominando, pero en la agenda, atado a esta cuestión, nos viene a la cabeza el blanqueo, nos viene a la cabeza en todo el discurso oficial de la economía lo que es la reducción de los impuestos. Hubo medidas también, por ejemplo, la semana que pasó para reducir los impuestos a las exportaciones. Y para hablar sobre este tema, lo tenemos ya en línea a César Litvin, que es el CEO de Lisicki, Litvin, Abelovich y Asociados. ¿Qué tal, César? Ariel Cohen te saluda. Hola Ariel, un gusto saludarte. Semana movida, por supuesto, el tema económico y fundamentalmente por los anuncios que no han sido mostrados con normas legales o proyectos de normas, Ujú. así que tenemos que imaginar por dónde puede ir la solución a estos anuncios. Sí. En primer lugar, con respecto a los dólares del colchón, quiero hacer una diferencia. Puede haber dólares del colchón negro, dólares del colchón blanco o dólares del colchón sucio. Ujú. Esta Ok. diferencia es muy importante porque, bueno, con los dólares blancos los están declarados, a lo sumo lo único que falta es alguna motivación para que dejen de estar en el colchón y los empiecen a poner a trabajar. A nadie le sirve, ni al que los tiene, tener los dólares en el colchón, caja de seguridad, porque sabés bien que hay inflación en el mundo Se y cada vez desvalorizan, pierden dan valor. menos cosas con los dólares, hay inflación en los dólares también. Ujú. Entonces, esos son los dólares blancos que le faltará algún impulso, alguna movilización para poder usar. ¿Sí? Claro. La diferencia más importante es entre lo que es negro a lo que es sucio. ¿Sí? Mm. El dinero negro proviene de una actividad lícita, por ejemplo, una venta, pero que no pagó impuestos. Sí. El dinero sucio proviene ya de en sí mismo de una actividad ilícita, Ajá. eh, con lo cual por eso es sucio y esa distinción es muy importante porque cualquiera de la normativa que se pueda acceder no va a dejar indemne el dinero sucio. Claro. Digo, todas las facultades de investigación y de fiscalización que tiene la UIF en el tema por compromiso con el GAFI, en el tema de lavado de dinero, no hay indemnidad alguna. Claro. O sea, hay que Lo ir a que puede, buscar todo lo que es el colchón sucio, digamos, lo que no el se colchón, blanqueó. el colchón de dinero negro, no De negro, sucio. negro, perdón. Sí, El dinero negro. sí. El dinero negro de que ha seguido habiendo dinero negro en la Argentina. Yo creo que se perdió una oportunidad con el blanqueo que terminó hace unos días, Sí. ¿sí? Que ese blanqueo inexplicablemente ponía un límite al blanqueo de dinero físico que era el 31 de octubre del año pasado. Y Mm. después se suspendió por unos días más. Pero no entiendo por qué pusieron ese límite y no entiendo por qué no hicieron uso de la facultad que le daba a la ley de prorrogar ese blanqueo que venció el 7 de mayo, hace pocos días, Ujú. eh, que lo podía prorrogar hasta el 31 de julio. Mm. ¿Sí? Y entonces era mucho más fácil usar ese instrumento legal que estaba en la ley y que estaba facultado por el Ejecutivo para usarlo. Ahora, Y ya como no se eso, puede, ya se perdió esa chance, no se puede yo reabrir. creo que ya se perdió esa chance, salvo que más tarde digan que queda prorrogado ese, es porque
podrá hacer uso más tarde de esa facultad o de esa delegación que le hizo la ley al Poder Ejecutivo. claro. Ahora, si no viene por ahí el camino, ¿sí? Ujú, Un blanqueo nuevo es impensable, en un año eleccionario no va a pasar por el Congreso, ¿sí? claro. Ahora, entonces, ¿qué habría que haber? Bueno, desde el punto de vista cambiario, Ujú, no es tan difícil, hasta cierto monto, flexibilizar ciertas normas del Banco Central, porque el régimen penal cambiario es una norma en blanco que remite a normas de menor envergadura del Banco Central. Es decir, que ok. si el Banco Central llega a ser más laxo el tema del uso del dinero Ujú, no comprado en los lugares donde se podía comprar oficialmente, porque había restricciones, el sí, gobierno anterior no permitía, salvo los $200, comprar más divisas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Compraba donde podía, claro, compraba, ¿sí? Bueno, esa compra en blue, en la medida que uno lo exponga, hoy en día tiene una penalidad en el régimen penal cambiario. Bueno, claro. eso es Pero, ¿y no una hay un riesgo herramienta. ahí? Estamos hablando con César Litvin, CEO de Lisicki Litvin Abelovich. Y además es un experto, no lo dijimos tanto, César, pero es uno de los mayores expertos tributarios en la Argentina. Además, siempre es una persona de consulta en cualquier reforma impositiva que haya, ¿no? Y no hay riesgo, decía César ahí, de que se meta algo de este dinero sucio. Mirá, las facultades de la UIF quedan intactas. Mm, Yo creo que intentarán poner un tope, se habló de $100.000, que es un monto menor al que se le exige a los escribanos para las operaciones inmobiliarias de pedir la certificación del origen lícito de los fondos. Hoy en día, para firmar una escritura, el escribano no está obligado, lo puede hacer igual ujú, a pedir información de licitud de fondos cuando no supera los 250 millones de pesos, claro, que tiene claro. una actualización semestral. Ujú, Por lo cual digo, ahí hay un parámetro, si se pone $100.000, este es como que estaría debajo del radar de las antenas de los organismos de control. Habría que ver qué normas invocan para el tema impositivo, porque cuando alguien compra un bien, un inmueble, y el dinero que lo compra es dinero negro, sí, aparece una norma que se llama incremento patrimonial no justificado, que equivale a que ese dinero es negro y debería haber pagado impuestos. ¿Sí? claro, claro, claro. Entonces, habría que ver Sobre cómo. eso, sobre todo eso habría que dictar alguna norma para liberar además a Sí, los... pero eso está en la ley. Digo, la claro, habría que norma, reformar la ley. Claro, si quiero tocar esa norma tengo que para pasar por el dar Congreso. una seguridad jurídica que nadie lo va a molestar después por no haber justificado ese dinero, debería pasar por el Congreso Mm, o alguna otra herramienta que no se me ocurre por dónde puede ir, salvo que los contribuyentes de bajo nivel de renta ujú, se las desobligue, esto es muy importante porque puede ser una idea, de informar sus consumos, de informar sus incrementos patrimoniales por la baja significatividad, se llama contribuyentes de bajo interés fiscal. ajá, Entonces, permitiría que aquel que tiene encanutado algunos dólares lo pueda usar, total, nadie le va a preguntar nada. ajá. ¿Sí? Y eso se puede hacer sin pasar por el Congreso. Sería Eso se una... puede hacer sin pasar por el Congreso, son normas internas del organismo fiscal, mm, donde cambia el régimen de declaraciones juradas. sí, Hoy una persona que es contribuyente del impuesto a las ganancias tiene que justificar en qué gastó para consumir en su nivel de vida, ¿sí? Y ese nivel de vida le tiene que dar un número que absorba todo lo que gasta durante el año para uso personal, claro,
colegios privados, seguridad privada, expensas, etcétera. Sí, Bueno, hoy AFIP tiene todos esos datos de ujú, los regímenes informativos, ¿sí? claro. Si eso deja de estar vigente, bueno, el contribuyente se puede manejar comprando, consumiendo lo que quiera, Ujú, usando los dólares que quiera. Total, la FIP no le va a pedir información al respecto. claro, está Esa claro. sería una alternativa que podría evaluarse, ¿no? Ahora, César, cuando aparece, de hecho, sucedió cuando pasó, cuando se hizo este último blanqueo, que aparecía como muy amplio, muy pervisivo, muy convocante, ¿no? Siempre aparece todo el debate de, bueno, ¿qué pasa con el tipo que paga los impuestos, va puntualmente, que acumuló dólares incluso en un circuito, por el circuito MEP, por decirle, en una cantidad de gente, frente al tipo que fue por el circuito negro, ¿no? Eh, del otro lado vos tenés al gobierno diciendo, bueno, pero en realidad hay 200.000 millones de dólares, alguno habla de 400.000, en los últimos días también se habló de eso. ¿Qué pasa con esas heridas de comportamiento contribuyente, ¿no? Que van quedando heridas, una cosa justifica Ah, la otra, ¿cómo Mira, debería el hacerse? blanqueo de alguna manera es un remedio, Mm, ¿sí? Para curar determinada sintomatología, vamos a hablar en términos médicos. mm, Como todo remedio, tiene sus efectos contraproducentes y adversos. mm, El efecto contraproducente de un blanqueo, que es aquel que paga todos los impuestos, se siente un boludo. claro. Eh, y es una sensación muy personal de mucha gente que paga todos los impuestos. Mm, Entonces, ese es el efecto adverso que tiene un blanqueo, ¿sí? mm, Debilita lo que se llama la conciencia tributaria del que quiere pagar todos los impuestos. Ahora, en el blanqueo de Macri, y ahí tuve algo que ver en ese blanqueo, ujú, se dio un premio muy bueno a el contribuyente cumplidor. mm, Durante 3 años no pagó bienes personales, ¿sí? ah, Era un lindo premio para el contribuyente cumplidor. En este blanqueo hubo un premio consuelo, un poco más mm, chico. Para bienes personales se le reducía por 3 años 0,5% de alícuota. Con lo cual, digo, es un pequeño premio sí. para que no se sienta, perdóname el término, tan boludo el Claro, contribuyente que... claro, claro. Sí, no hay término más suave para, para evocar esa sensación, así que sí. Ahora, Sí, sí. y desde tu perspectiva, ¿no? Vos estás en contacto con contribuyentes de todo tipo, muchas de las empresas. Hay, digamos, que quedó mucho por blanquear, porque hay muchos que dicen, también de esa masa de dólares, de esos 200.000 millones que hay, bueno, no todo está ni en la economía argentina, ni también con gente dispuesta a invertirla en el país. Digamos, hay muchos grandes capitales que tienen esa cantidad de divisa ya en un circuito que no va a volver. ¿Cuál es tu sensación? ¿Que hay mucho para recoger ahí Mira, de dólares? mi primera impresión es que es un dato difícil Mm, de dar certeza, sí, porque la parte de economía subterránea, ¿cómo se obtienen esos datos, no? Así claro, que, en primer lugar, digo, habrá un aproximado, ¿sí? Ahora, de ese dato que está circulando, un montón ya fue blanqueado, sí, ¿sí? No nos olvidemos que el blanqueo de Macri se exteriorizaron 116.700 millones de oh, dólares. claro, La gran parte de ese dinero estaba en cuentas depositadas en el exterior no declaradas, claro. que vino muy poco de ese dinero a la Argentina, Ujú, ¿sí? Porque no se le daba un premio si traían ese dinero, ¿sí? claro. Eh, Se ahora, exteriorizaban, se pagaban impuestos, pero no se traían, sí, no y entraban después cambió el gobierno y todo el mundo se arrepintió porque claro. hubo una venganza del gobierno populista por todos los que entraron en el blanqueo Ujú, y le aumentaron exorbitantemente bienes personales y después vino el impuesto a la riqueza. sí, Pero bueno, yo creo que hay una parte que ya está declarada y bueno, la evasión en la Argentina para algunos contribuyentes
más allá del riesgo, que no son quizás conscientes del riesgo que tienen, eh, algunos lo disfrutan. claro, Esto es una patología psicológica de una gran parte importante de quienes realizan actividad económica, disfrutar la informalidad, claro, ¿sí? sí, Y no justifico de ninguna manera ese pensamiento ni esa actitud, pero los hechos que ha habido de corrupción, de un mal uso del dinero público, de malversación de fondos, de cómo gastan muchos intendentes, de cómo gastan muchos gobernadores, de cómo han gastado algunos políticos en otro tiempo y con casos de corrupción, todo eso no ayuda al momento de tener que pagar un impuesto, porque claro, ahí viene la parte de la retroalimentación. Muchos empresarios al momento de hacer el BEP, ¿sí? Que es el volante de pago, se preguntan dónde va ese dinero, ¿sí? No con este gobierno todavía, ¿sí? Pero con el gobierno anterior claro. había como una gran inquietud qué uso se le iba a dar a ese dinero, si lo va a usar la política en beneficio propio o Mm. si va a venir en mejores servicios a la comunidad. Ahora, vos mencionaste recién de los empresarios o la conducta, digamos, contribuyente que disfruta de ese mecanismo. El cambio, digamos, y mencionabas recién que había mucho temor o muchas no ganas de un gobierno de otro signo de contribuir. ¿El cambio de signo político, por el contrario, estimula al contribuyente a ese blanqueo? ¿O en realidad esa conducta es una conducta que la va a tener finalmente, o sea, con No, a más o ver, con menos, pero va a estar... no, una parte de esa masa Sí, de informal, con la actitud de ser más transparente, con la mm, actitud de bajar el gasto, de la actitud de que haya superávit fiscal, que a la Argentina le vaya bien, se está adecuando más a este cambio de mm, gobierno, porque de alguna manera siente que su contribución puede ser mejor. Ahora, claro, siempre hay, en todas partes del mundo, hay evasores, ¿sí? sí, El problema es la magnitud, mm, ¿sí? Si sociológicamente una gran parte de la comunidad es evasora, es un tema. Si hay aisladamente poca evasión, todavía a mi gusto sigue habiendo mucha evasión, ujú, pero creo que más gente está más predispuesta a contribuir con que esta es una oportunidad muy importante para la Argentina y que le tiene que ir bien y tiene que contribuir con el pago de impuestos. claro. La Eh, última, César, Ahí hay que distribuir muy bien o distinguir muy bien la actitud entre el gobierno nacional, la mm, actitud hacia algunas provincias populistas y ujú, la actitud también hacia algunos intendentes que son voraces, ¿sí? claro, Ahí claro. cambia mucho. En ese sentido quería hacerte la última pregunta, César. ¿Cómo ves? También se supone que viene una reforma impositiva, ¿no? Entre otras cosas porque es una de las reformas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves que eso vaya marchando y por dónde debería ir según tu criterio? Mira, creo que está marchando, no tengo bien idea por dónde, pero si vos me preguntás, yo creo que hay que atacar dos frentes muy importantes. Primero, la simplificación del sistema, no puede haber tantos impuestos en la Argentina, el Ujú, federalismo fiscal no ha funcionado bien, ¿sí? Se le dio un cheque en blanco a jurisdicciones para que cobren lo que tienen ganas de cobrar y se naturalizó que cada vez hay más aumento de impuestos, de los impuestos locales, provincia y municipio. Y por el otro lado, yo creo que además de simplificar el sistema tributario, porque con 10 impuestos recaudás el 92%, entonces me parece que ahí hay mucho para trabajar. Y por el otro lado, en bajar la carga fiscal. La nación lo está haciendo. Hace pocos días ya eliminó el impuesto a las retenciones de exportación para la industria, bajó impuestos internos para los autos,
bajó transitoriamente otros impuestos a las retenciones también de exportación, eliminó el ITI, eliminó el impuesto país, o sea, desde la nación hay voluntad de ir hacia un camino de baja impuestos para que la Argentina sea más competitiva, pero tengo mis grandes inquietudes con los gobernadores y Ujú. con los intendentes que aprovecharon y aumentaron algunos impuestos, ¿sí? Claro, Hay claro, jurisdicciones que van a empezar, hay jurisdicciones que se están destacando pocas por la baja de impuestos, claro. pero yo creo que lo que quiere hacer el gobierno es una competencia entre jurisdicción, me parece bien, pero requiere un muy estricto pacto fiscal. Cuando digo estricto, es palo y zanahoria, no los Mm, pactos fiscales anteriores que no tenían sanciones por incumplimiento. claro. César, muchísimas gracias, muy, muy, muy claro y bueno, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para entender un poco esto que se viene, que vamos a estar hablando seguramente la próxima semana, va a estar en el centro del debate y de información, si tiene forma de blanqueo, si tiene una forma regulatoria, pero bueno, esto es como atraer dólares al funcionamiento de la economía. Así que te agradezco mucho por haber estado con nosotros, ¿eh? Un placer compartir esta entrevista. César Litvin, CEO de Litvin, de Siki Litvin Abelovich, acá con nosotros, uno de los mayores expertos tributarios en la Argentina. Así que bueno, ahí contándonos un poco todo lo que se viene, ¿eh?